Al exclamar esta frase se brinda un pequeño homenaje a nuestro hogar, dando a entender que en ningún otro lado más que en nuestro hogar se puede estar mejor. El origen de esta frase que estuve investigando, de dónde viene de una canción que es de una obra teatral norteamericana que data del año 1823, cuyo texto expresaba, y voy a citar: por más que crucemos la tierra y el mar, siempre extrañaremos tan bello lugar. Hogar, dulce hogar. Hogar no siempre es donde vivimos, hogar es donde uno se siente contenido, donde uno siente el calor del cariño, es el lugar donde está nuestro máximo confort, digamos. Y a medida que vamos avanzando en la carrera de la fe cristiana, vamos aprendiendo, vamos estudiando sobre que nuestro hogar no se encuentra realmente aquí en este mundo, sino que nuestro hogar, nuestro verdadero hogar como cristianos, está en el cielo. Y quisiera que me acompañen a leer un texto, unos textos en el Evangelio según Juan, capítulo 14. No sé si está alguno de los chicos para que me traiga agua. Ay, gracias. Ya no está. Está tomada. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 1 al 4. Dice el versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice el versículo 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Bien, vamos a ver un poco el contexto de estos pasajes, estos textos que acabamos de leer, para de esa forma también poder comprender por qué Jesús les dice estas palabras a los discípulos. Una observación que me gustaría hacer para algo que tiene sentido para algo que voy a decir más adelante, es que en los escritos originales no necesariamente existe una relación de continuidad entre el capítulo 13 de Juan y el capítulo 14. Y entonces nos ponemos en el lugar de los discípulos, en el lugar de los apóstoles, que llegan a esta conversación con el corazón probablemente muy preocupado. En ellos habían dedicado sus vidas a seguir a Cristo. Ellos habían cambiado su antigua manera de vivir, su forma de manejarse, todo eso para seguir a Cristo. Y en el momento en el cual la fama del Señor había decrecido y cada vez decrecía a pasos agigantados, en el momento en el cual las cosas se empezaban a poner difíciles, en el momento en el cual la opresión y la persecución crecía también exponencialmente, en ese momento aquel en quien era su única esperanza, aquel que era la base de todo lo que habían dedicado en esos últimos años de su vida, aquel que era el motivo de todo lo que hacían, les había dicho que los iba a dejar, que se iba a ir, y que el lugar donde él se iba, ellos no podían ir. En el momento más complicado, seguramente ellos pensaron que se iban a quedar solos. Sin embargo, sabemos que más adelante no fue así, que el Señor se fue y dejó a otro consolador. Pero ellos no lo sabían, probablemente, y a pesar de todas estas cosas, como si no fuera poco, o como si fuera poco, mejor dicho, el mismo Jesús les había dicho a los discípulos, cuando se habían reunido en el capítulo 13, que Pedro iba a negarles, que Pedro iba a fallar, que Pedro iba a negar 3 veces al Señor. Aquel Pedro que era un cabecilla, que era el caudillo de los apóstoles, iba a fallarle. Y sin dudas esto no trajo ánimo en los discípulos. Y como si eso fuera poco, también
Uno de los 12 que había servido con ellos, que había servido durante el tiempo con ellos, les había abandonado e iba a traicionar a Cristo, iba a traicionar a ellos. Que esto es algo que creo yo personalmente, que en este momento del capítulo 14 ya los discípulos restantes, aparte de Juan, ya sabían que Judas era quien les iba a traicionar, quien iba a traicionar a Jesús. Entonces vemos en el contexto de los discípulos con un corazón atribulado, un corazón turbado, preocupado. Dentro de todas estas circunstancias se encontraban ellos. Y aquellos, viéndolo desde este punto de vista, tenían toda la razón quizás para estar preocupados. El miedo, la ansiedad, el terror, la preocupación, la intranquilidad, todo eso que sentían probablemente pareciera que estaba justificado. Pero entonces es cuando Cristo les habla, entonces es cuando Cristo sabe, mira sus corazones, Cristo nota lo que estaban pasando aquellos discípulos en el fondo de sus corazones. Y entonces llegaron estas palabras del buen pastor para aquellas sus ovejas que estaban rodeadas de problemas. Y les dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. El verbo griego de turbar hace referencia a una sensación que invade toda la persona, una sensación que invade todo el cuerpo, una sensación de miedo, como un escalofrío que recorre desde los pies hasta la cabeza. También es usado este mismo verbo para hacer referencia a un mar en el medio de la tormenta, para describir la agitación que tiene un mar embravecido. Y esta palabra que se usa en otros lados, el Señor la nota aún en sus corazones. Y les dice que su corazón deje de estar turbado. E inmediatamente después de esto les dice, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús les estaba diciendo que creer en Él era también como creer en Dios. Jesús en Juan 10 les había dicho, yo y el Padre uno somos. La razón por la cual los discípulos podían estar tranquilos era su confianza en Dios, pero su confianza también en Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces nos invaden las circunstancias? Los problemas parecen acrecentarse, la vida parece hacerse cuesta arriba y nuestro corazón también se turba. Sin duda que no hay mejor consuelo que saber que el Señor conoce todas las preocupaciones de nuestros corazones y que aquel que nos ayuda y nos da la mano tiene toda la autoridad y tiene todo el poder que tiene el Dios omnipotente, el que creó todas las cosas, el Dios que cantamos muchas veces, el Dios soberano, el Dios glorioso. ¿Estás turbado? ¿Estás preocupado? Los problemas te inundan, como muchas veces nos pasa. Creamos en Él. Creer en Dios es el remedio excelente para conservar la paz en el corazón. Es un remedio para conservar la paz en el corazón. Y el gozo de la fe, porque la fe sabemos que produce gozo, y esta fe de creer en Dios, que produce gozo, ese gozo va a permanecer aún por encima de aquellos pesares que producen los sentidos. El gozo de la fe permanece por sobre los pesares de nuestros sentidos. Y entonces llegamos al versículo 2. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Creemos en Cristo y eso nos lleva a descansar en la confianza segura de una eternidad feliz en las mansiones o en las moradas celestiales. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, no pierdan el pasaje en Juan, del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, nuestros hermanos durante todas las diferentes épocas
se han animado al mirar hacia Dios. Y animado no en el sentido de que han tenido coraje, sino animado en que han encontrado ánimo cuando pusieron su vista en las cosas de arriba. Han encontrado ánimo cuando miraron hacia Dios, aun cuando pasaban por las circunstancias y los problemas más tremendos y más temibles. Esta palabra que se utiliza que se traduce como morada, hace referencia, hace alusión a un lugar estable, a algo que perdura en el tiempo, a una morada que es permanente, un lugar de residencia que no cambia con el tiempo, que es permanente. Y pensaba cuando miramos aquellos grandes castillos construidos en siglos pasados y vemos cómo de muchos de ellos solamente quedan ruinas, aquellos castillos que probablemente en su tiempo parecían imponentes, que no se iban a caer nunca, que inexpugnables, cuyas murallas nunca caerían. Aún así, a pesar de todo eso, solo quedan indicios de lo que alguna vez fueron. Las mejores mansiones del mundo moderno también pueden ser destruidas en muchas formas y no son permanentes en el tiempo. Y el tiempo también, al igual que en estos grandes castillos, grandes palacios, también les pasa factura. Y aquella mansión, aquella morada que está preparando nuestro Padre, que está preparando Jesús en el cielo, es digna de tal arquitecto. Dice que es permanente, que es para siempre, es incorruptible, es una morada incorruptible. Y me encanta pensar e imaginarme muchas veces qué será, como cantamos en el himno, amasallarnos allí, ¿qué será? En ese himno que solemos cantar. Este pasaje nos da algunos indicios, podemos sacar algunas conclusiones. Según esto van a haber moradas, distintas moradas, como espacios personales para cada uno, tipo apartamentos, digamos, en donde, si bien son muchas moradas, todas juntas pertenecen a una misma casa, que es la casa del Padre. Ahí no va a haber que pagar alquiler, no va a haber que pagar renta, va a ser un regalo de parte del Padre, una herencia del Padre, una herencia incorruptible. Dice Lucas 10:20, lo voy a leer yo. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestros nombres ya se encuentran escritos en aquel lugar. No sé ustedes, pero yo cuando leo este versículo, me imagino en el cielo, en la casa donde está preparando Jesús todas las moradas, me imagino que una de esas moradas tiene un cartelito, no sé qué tendrá, pero sé que mi nombre está escrito allí, en una de esas que el Señor Jesús ha preparado para mí. Y también habrá una para cada uno de nosotros. Pero ¿se acuerdan la oración? Se me vino a la cabeza la oración que solía hacer el nono Pellegrina, que nuestros nombres estaban escritos con letras de tinta imborrable en el reino de los cielos. Y hay una frase de una señora, Teresa de Ávila, que dice que aquí en la tierra estamos pasando por una mala noche en una mala posada. Sin embargo, allí será eterno día, como también lo dice Apocalipsis, en una gran mansión. Miren, pueden que en el ahora nos encontremos pasando por diferentes situaciones difíciles. Puede que no haya lugar para nosotros en los mesones de este mundo. Puede que, como también dijo el maestro, no tengamos donde recostar nuestra cabeza. Dice el Señor que no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre, en la casa de nuestro Padre, muchas moradas hay. Dice después que Él se fue a preparar lugar para nosotros. El cielo es un lugar donde Dios y Jesús viven. Nuestro lugar actual en la tierra es temporal, no es nuestro hogar.
Nuestro hogar, dulce hogar, como empezamos diciendo, se encuentra en los cielos. Somos peregrinos, somos extranjeros, esperando con ansias llegar a nuestra patria celestial. Pero esto no es todo, sino que dice el versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquel mismo Señor que se fue a preparar moradas nos dejó una promesa y una hermosa esperanza de que Él va a volver. Dice Hechos 1:11, los cuales también, acá en este contexto los discípulos estaban en la ascensión de Cristo, lo que se llama la ascensión, y vieron cómo Cristo, cómo Jesús se perdiera de su vista en el cielo, y se quedaron con sus ojos mirando para arriba. Y entonces llegó, les dijeron, y ahí sí el versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como Jesús se ha ido al cielo, así como un día dejó a sus discípulos mirando al cielo cuando en este pasaje, cuando en su ascensión, de esa misma forma Él vendrá del cielo a buscar su querida iglesia. El Señor mismo, con voz de mando, va a descender del cielo y en las nubes va a llamar a su iglesia. Esta es la esperanza que tenemos como iglesia, esta es la esperanza de la iglesia de Dios, que en este momento está siendo llamada afuera, como tantas veces estudiamos el término eclesia, está siendo llamada afuera como testimonio para su nombre. Pero esta es la esposa de Cristo, el cual ha prometido volver y ha prometido recibir a sí mismo, como leíamos ahí en Juan 14, que dice, os tomaré a mí mismo. Acá se va a cumplir el deseo también del Hijo, que cuando oraba al Padre y le decía que quería que donde Él esté, también estemos nosotros. Esto es lo primero también, las primeras palabras que recibieron los discípulos en tanto perdieron de vista a Jesús. Dos enseñanzas, la enseñanza de creer en su regreso y la enseñanza de esperar su regreso. Leemos en 1 Juan 3:2, yo lo leo, dice, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza es la esperanza que, como veíamos, alienta a nuestras vidas, alienta a nuestro servicio y también purifica nuestras vidas. Esta es la esperanza que cura el corazón turbado. Esta es la esperanza que nos alienta, nos purifica. Y ahora voy a buscar en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este mensaje es el mensaje que debe alentarnos para seguir adelante, como leíamos recién. Os tomaré conmigo, nos dijo el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos.
que no se turbe nuestro corazón, aun cuando el mundo nos rechace y nos menosprecie, cuando el mundo no nos reciba, porque nos espera una gloriosa recepción el día que Cristo venga a buscarnos, el día que Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Para qué va a venir a buscar a su iglesia? Como dice en Juan, para que donde yo estoy, como dijo Jesús, vosotros también estéis. Vamos a morar en la presencia del Dios omnipotente. Miren, el cielo no es especial por las moradas en sí, por las calles de oro, como muchas veces se dice, por el mar de cristal. Lo que hace especial al cielo y lo que hace el cielo al cielo es que es el lugar en donde allí habita Dios. Allí será donde veremos su gloria, ya no con un manto, ya no con un velo, ya no como por un espejo. Allí vamos a ver al Padre, allí vamos a estar con el Hijo. Que no se turbe nuestro corazón aun cuando las pruebas, aun cuando los dolores son grandes, aun quizás cuando nuestros ojos se empañen y las lágrimas caigan, porque dice que todas las lágrimas serán secadas cuando estemos en nuestro hogar, dulce hogar, con Él, allí donde Él habita, vamos a estar en ese lugar. Y allí no solamente estará Dios, sino que nos encontraremos con su iglesia, nos encontraremos con tantos otros que duermen. Dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Tenemos la certidumbre como iglesia del Señor que muchos morirán antes que Él vengan, aunque no todos, pero sí todos, al sonar la trompeta final, como leíamos acá, seremos transformados en un instante y iremos a recibir, y iremos con el Padre. Allí veremos a nuestros hermanos que hoy ya no están con nosotros. Algunos se acordarán, nos acordamos de Erna, Fernando, don Morales, don Ramírez, los nonos Pellegrina, don Mario, Nuncio, la tía Ilka. Allí estarán todos aquellos. También allí estarán todos aquellos niños que partieron de este mundo de forma prematura. Allí estaremos nosotros, allí nos encontraremos todos, cada uno de nosotros, o al menos la mayoría de nosotros. Allí, tío Marce, te voy a cruzar allá. ¿Nos vamos a ver? Sí. Tío David, ahí el bastón no va a hacer falta. Seremos transformados. Hermanos, no nos olvidemos que nuestro hogar es el cielo. Nuestro hogar está allí. Allí pertenecemos y allí es donde vamos. Termina diciendo el versículo 4 de Juan 14. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Gloria a Dios, hermanos, porque sabemos a dónde ha ido. Y gloria a Dios también porque sabemos el camino que nos lleva a su presencia. Que no se turbe nuestro corazón, porque aun cuando el camino parezca largo, cuando parezca inclinado, cuando parezca sinuoso, cuando parezca con espinas, cuando sea angosto, porque lo va a ser, aún con todo eso, sabemos que con un milisegundo de su gloria allí en el cielo, bastarían para compensar cualquier tipo de inconveniente en toda nuestra vida de peregrinaje. ¿Creemos esto? ¿Estamos viviendo, creyendo en estas promesas? ¿Vivimos con el corazón turbado? Miremos arriba, no quitemos los ojos de nuestro verdadero hogar. Esperemos su venida. Y quiero terminar con un texto que hace énfasis en la veracidad de este tema, en que esto es real, esto es verdaderamente real, y que recalca también una promesa para todos aquellos que realmente guardan todas estas palabras, aquellos que escuchan y guardan estas palabras. Está en Apocalipsis, último
libro de la Biblia, último capítulo, capítulo 22. Apocalipsis 22, versículos 6 y 7. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y el 7 dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Somos bienaventurados cuando guardamos esta profecía, cuando guardamos estas palabras. A pesar de la circunstancia que pueda quizás intranquilizar nuestros corazones, que pueda turbar nuestros corazones, encontramos en esta maravillosa promesa, encontramos paz, encontramos tranquilidad, encontramos esta bienaventuranza. Y también encontramos, como veíamos antes, el ánimo suficiente para seguir adelante, no importa la situación que estemos transitando. Y ya para terminar vamos a hacer algo que por ahí no acostumbramos a hacer. Pero le voy a pedir tanto a Marquitos que pase a la música y al tío David que al cerrar, antes de cerrar y tener una oración, que podamos cantar el himno 168, conocidísimo himno que dice, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cara a cara esperamos verle, pero no solamente es un deseo, no solamente es algo que esperamos, sino que cara a cara en plena gloria estamos seguros de que vamos a ver, al menos yo veré, como dice el himno, al Señor Jesús. Muchas gracias y le dejamos el lugar al tío.